Bueno, yo soy Raúl Vázquez, soy el gerente de marketing y productos digitales en Líder Editorial. Tengo el honor y el placer de... Tengo el honor y el placer de presentar el libro Socorro que yo soy digital. Viene a ser una guía práctica de cómo acercarse a las redes sociales y hacer buen uso de ellas. Lástima que salga hoy, porque se lo podríamos haber mandado a Bisbal o a Nelson Vigalondo para que hicieran un buen uso de ellas y no metieran la pata, ¿no? Bueno, es tanto para la gente que no tiene ningún conocimiento de cómo funcionan las redes sociales o que le da miedo acercarse a ellas, como para gente que sí que tiene su perfil en Facebook y demás, pero que no sabe todas las herramientas, todo el mundo que se le abre usando esas redes sociales, ¿no? De hecho, es muy significativo el acercamiento que tiene la gente al ver la portada, porque normalmente alguien que no tiene mucho conocimiento de redes sociales dice ¡ay, qué mono el pajarito!, porque habéis puesto un pajarito en la portada, y alguien que sí que tiene un poco más de conocimiento dice ¡qué mono el pajarito!, de Twitter. El mundo editorial va hacia lo electrónico, va hacia los ebooks, hacia el mundo online. Es decir, está saturado el mercado ya de lo físico, del papel. Y entonces por eso, hace 2 o 3 años en Editorial hicimos Socorro que yo soy digital. Y sobre todo enfocado a las 3 áreas. La primera, podríamos decir que es escuchar lo que el mercado demanda. ¿Qué tipo de libros busca un profesional? O alguien que busca un libro un poco más de divulgación. Y las redes sociales, todo el tema de marketing online estaba ahí. Es un tema, un asunto que interesa mucho, que tiene muchos seguidores, que hay gente que quiere información. Es un mundo con mucha vorágine de nuevos contenidos, de nuevas actualizaciones, etc. Y hemos ido incorporando títulos de este tipo, o como puede ser este libro, como puede ser El talento está en la red, como puede ser 3 grados de Operación Networking, etc. Y más, que estamos en proyecto. El segundo punto por el que dijimos Socorro que yo soy digital es el marketing online, el uso del marketing online en las redes sociales a nivel editorial. Las librerías físicas, como la FNAC por ejemplo, están saturadas. Hay un montón de títulos, no caben. Estar ahí los libros en la estantería vale mucho dinero y es muy problemático. Hay una rotación enorme, y una novedad está pues muy poco tiempo a la vista del gran público. En cambio en online no tenemos ese problema de espacio. Podemos tener el libro, todos los libros van a tener el mismo espacio, la misma ficha, la misma imagen, los mismos enlaces, la misma descripción, y aparte podemos poner todos los libros que queramos sin consumir espacio, solo el del servidor, que es relativamente barato. Con lo cual tiene 2 ventajas. Uno, que competimos en igualdad de condiciones con otras editoriales que sí que tienen un músculo económico a lo mejor para hacer una inversión más poderosa, y que podemos recuperar catálogo, fondo editorial, libros que a lo mejor tuvieron su ciclo de vida, pero que pueden seguir vivos y pueden seguir teniendo sus compras, etc. Y aparte en marketing online podemos segmentar e identificar mucho mejor a quién podemos dirigir un libro. Y el tercer punto principal, porque el Líder Editorial dijo Socorro que yo soy digital, es el libro electrónico. El libro electrónico es que somos pioneros. El mundo editorial en España va muy lento con esto y no hay mercado todavía, por mucho que lo digan y demás. Las cifras son relativamente bajas todavía. En 2010 creo que el otro día hay una cifra que era el 9% del total de libros que se venden son en formato electrónico. Yo no me lo creo. No me lo creo por cómo yo hablo con los otros editores, cómo me cuentan los distribuidores. Entonces creo que va poco a poco, pero sí que estar ahí como líderes para estar preparados. Eso es lo que hemos hecho en Líder Editorial desde el final de 2009 hasta principios de 2010. Voy a empezar un poquito a contar cómo surgió la idea del libro. Martí y yo nos juntamos, bueno, nos conocimos hace tiempo, ¿no? Vamos a decir X. Tiempo. Laboralmente trabajamos como cliente y proveedor y hemos mantenido la amistad, aunque la relación profesional se terminó, pero continuamos con una amistad que manteníamos a base de un café tempranero a mitad de camino entre su oficina y la mía, ¿no? Y en uno de estos cafés, pues Martí dijo, oye, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un libro? Porque hay un montón de gente que me está preguntando que qué significa esto de... Me han dicho que contrate un community manager, que es una persona que se encarga un poquito de manejar las redes sociales dentro de mi empresa, y no, le he dicho que sí, pero no sé lo que es, ¿no? Nos preguntaban que, oye, ¿yo me meto en Facebook o no? Yo me he metido, pero solamente acepto a los amigos que me lo piden, pero no hago nada más, no soy capaz de sacarle partido. Gente por temor o por desconocimiento no es capaz de dar el paso correcto en las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo comentamos en ese café, llamamos a la editorial, convencimos al editor y tenemos este producto en la mano. El día primera de todo es, si el libro habla de la web 2.0, ¿cuál era la 1.0? Que es que me la he debido perder. ¿Vale? Entonces, la duda es, la web aquella de los años 90 y tantos, que era como la serie Cuéntame, blanco y negro, el cuello de pico, muy raro, muy lento, PCs, sin vídeos ni audio,
muy lentito todo, y en el que casi nadie tenía algún PC en casa, duró desde el año 93 hasta más o menos 2003. Y era muy aburrida, muy aburrida. El software era todo de pago, estaba todo muy chungo, muy poca gente ponía cosas, los grandes. Cuando tú querías buscar algo tenías que ir pasando páginas en Yahoo, por orden, museo, no sé qué, tal, y luego tomarte nota en un folio de dónde estaba el link. ¿Vale? Todo muy lento, muy raro. Ya durante el año 98, 99, 2000, a todo el mundo le dio por llenar este planeta de PCs. Macintosh, PCs. Millones de ellos. Tercer mundo, segundo mundo, escuelas, colegios, jubilados, todo el mundo. Y luego pusimos líneas de fibra óptica, cables, satélites, todo el mundo conectado. Entre 2000 y 2010, solo en China y en India se nos han metido nuevos 900 millones de tíos, solo en esos sitios. 900 millones de amigos más por las redes. El software empezó a ser gratuito, podías copiarlo, modificarlo, reconvertirlo. Las web, depende de quién eras, sacaban cosas distintas porque eras tú o porque estabas desde un móvil. Ya era todo mucho más rápido, podíamos mezclar vídeo, podíamos poner nosotros temas, podemos sindicarnos con algo. El planeta hoy es mucho más pequeñito, está todo muy cerca, todo va a ser móvil. Hoy hay alguna gente que usa esto desde el móvil. Desde hace mucho tiempo el móvil vale para más cosas de lo de cariño llegó tarde. Y dentro de muy poco será algo que además vale para llamar a casa. Vamos a hacer hincapié también en el concepto de nativo digital, que es un concepto que acuñó un norteamericano que se llama Princeton, que dice: los nativos digitales son aquellos que han nacido con internet bajo el brazo. Son aquellos que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es mirar a recibir un mensaje en el móvil. O se conectan. Bueno, puede ser más o menos nativo, depende de la edad. Pero lo que está claro es que los que tenemos más de 25, ¿no? Marte, por ejemplo, que tiene 26, no es nativo digital. Entonces, todos los demás somos lo que acuña este señor, es que si ellos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes. Porque no hablamos no digital de forma nativa. Lo que debo decir es que el libro nos hizo el prólogo Paco Román, que es el presidente de Vodafone, que cuando le presentamos la idea le encantó, porque él también tiene 26 o un poco más, y le gustaba un poquito la idea de ayudar a los que tenemos más de 25 a entender un poquito este nuevo mundo y cómo poder sacar mayor partido. Capítulos 2 y 3 nos dedicamos un poquito a conocer las redes sociales de ocio. Nosotros queremos hacer especial hincapié en que hay dos tipos de redes: las de los amigos y familiares y las profesionales. Porque no es lo mismo mi jefe, que puede ser mi amigo, como Marti, que lo tengo ya más a mano, ¿no? Entonces yo soy amigo de Marti en la parte de mis redes de amigos, porque entiendo que poner en ese tipo de redes puedo compartir fotos, puedo hacer comentarios más graciosos y puedo ser yo más natural con mis amigos y con mis familiares, ¿no? En cambio, si yo me pongo en la red profesional LinkedIn, ahí ya, pues las gracias, pues cuanto menos mejor, ¿no? No va a ser que uno meta la pata. Hoy ahí mantenemos un poquito las relaciones profesionales. Hay redes que son para lo serio. Lo que sí que quería deciros de verdad es que nadie sea vago y mezcle redes sociales, porque jamás funciona. Jamás funciona. No tengas en la red, que es muy típico, lo de: si ya estás en Facebook, Martiniano, ya te tengo ahí, hombre, ya sé que eres cliente, pero estás en Facebook y tengo ya a mi cuñado muy gracioso y a mis niños, pues ya estáis todos ahí. No funciona, creedme. No habéis visto nunca en casa, ¿vale? No funciona. El Facebook, pues eso, amigos, fotos, bodas, juegas, no sé qué, antiguos colegas del colegio y tal. Para tu parte seria, profesional, hay redes como LinkedIn, que es la que se ve por el 5, y redes como Sync, que son solo para lo serio, para que tú tengas tu vida propia seria, profesional. Seguimos. Esto me encanta a mí. El gran desconocido, leyenda urbana, el pajarito. ¿Cómo funciona Twitter? Aquí en España, yo lo siento por todos los que sois de este tema, pero se entiende muy poco el Twitter. Funciona de dos formas que puedes ponerlas al mismo tiempo. Pensad en una radio, ¿vale? La radio. Dices: a mí me mola Radio Le, Hit FM, los 40 y no sé qué y tal cual. Yo sé los emisores que salen con la famosa arroba, ¿vale?
Yo sé que lo que va a poner Radiolé, porque me mola el caborreo, me encanta. Pongo Radiolé y sale allí el José Clarín, no sé qué tal. Yo sé la fuente y me fío de la fuente. Todo lo que diga la fuente me gustará seguro. ¿Vale? La copia, no sé qué tal. Eso es el modo simple de Twitter, con el famoso pollito este de Twitter. En Twitter, cuando la gente pone mensajes, si quiere darles un poco de coba, les pone este símbolo que para los que sean también de letras puras es el palabra friki, un hash. Los que sean de música lo dirán, es el sostenido martiniano, vale, el hash. Como esto es una etiqueta o tag, esto entero es un hashtag, macarrada, ¿vale? ¿Qué más tenemos en el libro? Ya casi para terminar. En el capítulo 7 hablamos de marcas personales, ¿no? Tu imagen en internet. Yo hasta que no empecé a escribir el libro, la marca personal era la de mis hijos, ¿no? O sea, 3,7 segundos en los 100 metros, ¿no? Un poquito exagerado, ¿no? O sea, como ya se han ido los nativos digitales míos, pues ya está. Pero la imagen en internet también se llama marca personal, y es decir, que todo, nuestra huella digital, todo lo que vamos poniendo en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, todo lo que vamos subiendo a la red permanece y va haciendo nuestra propia huella personal. De ahí la recomendación tan importante que hemos comentado antes, que no subas nada que no quieras que tu madre vea. Porque si tú no tienes criterio, todos tenemos madre y sabemos lo que le gusta a las madres y lo que no le gusta a las madres, ¿no? Entonces, para el que no tenga mucha idea, pues entonces que no suba nada, si no quiere, o que no suba nada que no le guste a su madre.